Ya que hemos repasado algo de teoría sobre cómics, ahora quiero mostrarte algunas formas básicas para comenzar a dibujar el cuerpo humano y que te acerques cada vez más a la realidad. Como seguramente ya sabes, el cuerpo es un sistema complejo con más de 600 músculos. Y no solo eso, cada persona tiene un tipo de cuerpo distinto. Sin embargo, podemos sintetizar esta anatomía para entenderla de forma más rápida con algunos tips. Y el primero de ellos es la estructura. ¿Cómo dibujar una estructura proporcionada? La observación y la simplificación van a ser tus mejores aliados. Voy a mostrarte la manera en la que yo lo hago, pero antes de empezar, quiero recomendarte muchísimo el libro Anatomía Constructiva de George Bridgman. Fue de donde yo aprendí casi todo. Pasemos a nuestro primer ejemplo. Vamos a pensar en la cabeza, la caja torácica y la pelvis como elementos fijos, representados por estos tres bloques. Mientras que la columna, las piernas y los brazos podemos representarlos con líneas. Considera los huesos como una estructura antes de pensar en el músculo que los recubre. Ahora pasaremos a Photoshop para mostrarte cómo construirlo. La longitud de un cuerpo humano mide aproximadamente de 7 a 8 cabezas. Aquí yo me he adelantado y dibujé 7 cabecitas. Lo que vamos a hacer es empezar por una elipse, que va a ser el tamaño de nuestra cabeza. Después hacemos los otros 2 bloques que te había comentado. Si se te complica centrar las cosas, puedes poner un eje que sea otra guía. Después dejamos un pequeño espacio y hacemos nuestro bloque para la pelvis. Para asegurarte de que las piernas no queden demasiado largas o demasiado cortas, lo que podemos hacer es de este punto a este punto, dividir a la mitad visualmente y aproximadamente podemos poner aquí las rodillas. A veces yo marco con círculos lo que serían nuestras articulaciones para tener un mejor entendimiento. Ahora vamos con los hombros. Vuelvo a hacer los círculos para mis articulaciones. Luego, aproximadamente a la altura de la terminación del tórax, voy a marcar los codos. Y finalmente, yo suelo hacer 2 triángulos para las manos. Fácil, ¿no? Es como pensar en una figurita de palitos, pero dándole un toque de realismo. Una vez que cuentas con este maniquí, puedes empezar a pulirlo para poner la piel de tu personaje. Yo usualmente marco las articulaciones más grandes, como serían los hombros y la pelvis, con un círculo de mayor tamaño. Me voy recordando con cilindros que cambian de tamaño que el cuerpo humano también tiene variaciones. Cuando termines de pulirlo, técnicamente podría verse así. Yo te recomiendo que para lograr estos acabados utilices referencias fotográficas o de algún modelo. Lo bueno es que contando con el conocimiento de cómo hacer este maniquí, puedes empezar a mover cada elemento por separado y crear poses interesantes, como esta. También, al entender esto, nos será más fácil hacer lo siguiente. Vamos a hacer una persona que no mida 7 cabezas, sino que tal vez solo mida 4. Vamos a repetir los mismos pasos empezando por nuestra elipse, agregando nuestros volúmenes fijos y posteriormente haciendo las mismas mediciones que te mostré en un principio para lograr un cuerpo más pequeño, tal vez el de un niño. Esto puedes exagerarlo tanto como quieras. Por ejemplo, podemos hacer a una personita que mida una sola cabeza. Esto es muy poco real, pero si lo que queremos es quizá comunicar una idea de algo muy tierno, nos puede servir esta exageración. Y no solo eso, con ayuda de este maniquí, también podemos empezar a crear diferentes tipos de cuerpo. Por ejemplo aquí, utilicé los mismos 3 pasos con nuestros volúmenes fijos, pero en este ejemplo hice el tórax mucho más extendido para dar la apariencia de hombros anchos. Aquí al contrario, hice la pelvis más ancha para dar la apariencia de alguien con caderas prominentes. O en este ejemplo hice los 2 volúmenes del mismo tamaño para lograr una silueta súper delgada. Esto puede ayudarte mucho
para crear diferentes personajes y hacer a tu historia más interesante y variada. Por último, también quiero enseñarte algunos tips para hacer rostros. Estos son algunos pasos que me ayudaron muchísimo a entender el rostro humano. Lo que vamos a hacer va a ser partir por un círculo dividido en cuadrantes, como ves aquí. Posteriormente, de la mitad de dicho cuadrante vamos a sacar el mentón de nuestro personaje. En esta ocasión yo voy a hacerlo muy simple, pero lo importante es que una vez que tengamos esta forma, podemos visualmente sacar la mitad de lo que mide, que sería aproximadamente aquí, y esto nos va a indicar dónde iría el centro de los ojos. Para lograr una proporción más realista, tienes que considerar que puede caber un ojo entre los dos ojos del personaje. Cuando tenemos esto, lo que sigue sería a la mitad que sacamos al principio, dividirla visualmente en tercios. Y estos tercios nos van a indicar la altura de nuestra nariz y la altura de nuestra boca. Las orejas pueden formar parte de este primer tercio y alinearlas con la nariz te va a ayudar a que siempre te queden derechitas. La boca idealmente podría ir en medio de estos dos ángulos de los ojos, pero a veces a mí me gusta exagerarlo un poco. Lo importante de conocer estas mediciones es que justamente al ser consciente de ellas puedes empezar a alterar ciertos elementos para crear diferentes ilusiones en tus personajes. Por ejemplo, si partimos del mismo círculo con este cuadrante, podemos sacar tal vez un mentón mucho más pequeño y redondeado, ubicar la mitad como habíamos dicho en un principio, pero ¿qué tal si esta vez queremos hacer algo muy tierno? Podemos exagerar un poco estos ojos, quizá no dejar precisamente el espacio para uno entre ellos. Dividimos en tercios, pero la boca vamos a hacerla un poco más pegada a la nariz. Y redondearemos un poquito más, ¿por qué no? Tenemos un personaje totalmente diferente, ¿no? Intentemos lo opuesto. ¿Qué tal si nuestro cómic va a tener un tema más adulto o un poco más oscuro? Lo que podemos hacer es alterar estas mismas proporciones, esta vez haciendo el mentón un poco más alargado, un poco más angular. Volvemos a ubicar nuestra mitad y esta vez los ojos los vamos a hacer un poco más afilados y pequeños. Tal vez las cejas un poco más cercanas a los ojos. Dividimos nuestros tercios, pero alarguemos un poquito más la nariz. Las diferencias son notables. Lo interesante aquí es que cada uno de estos personajes puede encajar en diferentes narrativas para tu cómic. Tienes que tomarlo muy en cuenta al momento de que empieces a crear. ¿Qué proporciones comunicarán mejor el mensaje que quieres dar? El último tip que quiero darte es que siempre utilices una referencia. Mi celular está lleno de estas fotos vergonzosas, pero me ayudan muchísimo para entender mejor cómo hacer mis viñetas, y las transformo en lo que quiero contar. Pero esta no es la única manera. Lo siguiente que quiero compartirte es una página llamada Just Sketch Me. En esta, solo abres la app y te dirige a un modelo 3D que puedes posar como tú quieras e incluso hacer zoom para ver más a detalle las manos, los pies o la cabeza. Esto puede ayudarte mucho a lograr poses y visualizarlas también, pues puedes rotar tu modelo hasta encontrar la pose o la perspectiva que tú desees. Lo único que tienes que hacer es mover estos pequeños nodos.
Posteriormente, cuando encuentres una pose y un ángulo que te gusta, lo que podemos hacer es sacar una captura de pantalla de este mismo modelo y pasarlo a nuestro programa de preferencia. O bien, si estás dibujando a mano, puedes simplemente comenzar a observar y con los tips que vimos, trazar tu dibujo. Recuerda que lo importante es narrar y no ser un experto en dibujo. En la lección que viene voy a mostrarte cómo hacer uso del lenguaje corporal.